En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno. En fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa, cansados y contentos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan, hermanos, que les escriba. Saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, para que ese día no los sorprenda como un ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día, no lo son de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por esto, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a crecer, como ya lo hacen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El tema central de este capítulo 5 que estamos leyendo de la primera carta a los Tesalonicenses lo podemos resumir allá en ese mensaje que nos dice San Pablo y que se lo dirigió a esa comunidad de creyentes que estaba interrogándose sobre el tiempo, sobre la venida del Señor. Dice San Pablo, y esto nos abre a nosotros la esperanza, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso es así, toda la humanidad, hombres y mujeres, de cualquier continente, de cualquier raza, incluso de cualquier religión, estamos destinados en nuestro Señor Jesucristo a obtener la salvación. ¿Significaría con eso que ya todos van a ser salvados? No. Significa que Dios nos ofrece el don de la salvación, pero nos corresponde a nosotros recibirlo, acogerlo, asumirlo, vivirlo con responsabilidad. Y por eso es que Pablo les está diciendo a los de su comunidad en Tesalónica y a nosotros: estén vigilantes y despiertos. Recuerden ustedes que no sabemos el tiempo ni las circunstancias, porque el día del Señor vendrá como un ladrón, sin avisar, en cualquier momento. Por eso nos dice: no vivan en las tinieblas para que el día del Señor no los sorprenda, sino que vivan como hijos de la luz e hijos del día. Y este pasaje nos hace recordar al Señor Jesús que allá en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 de San Mateo, le dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, o recibimos el sacramento de la confirmación, o cuando recibimos la comunión por primera vez, tenemos en nuestra mano un cirio encendido, que está significando esa palabra del Señor pronunciada a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Pero el Señor Jesús ha dicho de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz de la vida es la que está refiriendo San Pablo en este capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses, diciendo: ustedes son hijos de la luz, son hijos del día. Por lo tanto, si estamos vigilantes, si no sabemos el día de la llegada del Señor, no andemos en las tinieblas, pero tampoco andemos llenos de miedo. El miedo no hace parte de la vida cristiana. En cambio, la esperanza y la confianza puesta en el amor de Dios para con nosotros sí es característico de la vida cristiana. Estamos destinados no al castigo, sino a la salvación, pero está de nuestra parte poner todo el esfuerzo, toda la vigilancia, todo el trabajo digno, toda la actitud positiva, para que cuando llegue el Señor nos encuentre caminando no en caminos de tinieblas, de confusión, de error, de pecado, de esclavitud, sino en caminos de alegría, de salvación, de luz, como los verdaderos hijos del día que somos cada uno de nosotros. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor
contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos muestra en este capítulo 4 que Jesús está iniciando su misión allá, en la región de Galilea, en Cafarnaún, una ciudad junto al lago de Galilea, es decir, en la provincia donde él se había criado, y todos se quedaban asombrados. Él, los sábados, iba a la sinagoga, tomaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que era el que leían en las sinagogas en ese entonces, la explicaba, pero tenía una forma de explicar la palabra que tocaba el corazón de las personas. ¿Cómo quisiéramos que la palabra fuera capaz de tocar nuestro corazón y el de todos los oyentes? ¿Cómo quisiéramos que la palabra no fuera solamente una palabra escrita, sino que fuera una palabra para la vida? ¿Cómo quisiéramos que esta palabra fuera una palabra transformadora y renovadora en este día? Y nos dice San Lucas que había en la sinagoga de Cafarnaún un hombre que tenía un demonio inmundo. Este demonio llama la atención que llama a Jesús por su nombre, Jesús Nazareno, y le dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le manda que se calle, le ordena: cierra la boca y sal. Le da dos órdenes: primero que se calle y luego que salga de esa persona, que libere a esa persona. Y esas dos órdenes se cumplen inmediatamente, porque el demonio deja de hablar a través de ese hombre, y el hombre, sin haber recibido daño alguno, queda tirado por tierra en medio de la gente. Y dice San Lucas que todos al ver estos signos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Es la pregunta que ellos se hacen: ¿qué tiene su palabra? Y nosotros también hoy nos preguntamos: ¿qué tiene su palabra? La palabra de Jesús está obrando en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tomamos la palabra para nuestra vida, esa palabra entra y, como diría San Pablo, es como una espada de doble filo que penetra hasta las profundidades de nuestra vida. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque tu palabra es efectiva. Y esa palabra nos hace pensar también en la palabra creadora del libro del Génesis, donde Dios decía: hágase la luz, y se hacía. Hágase la creación y se va realizando, y vio Dios que era muy bueno. Pues esa palabra creadora la tiene también Jesús, el Hijo de Dios. Esa palabra está escrita en la Biblia, está escrita para nuestra salvación. Esa es la palabra que se proclama en nuestra asamblea litúrgica, en la Eucaristía de todos los días. Esa es la palabra que usted y yo leemos allá en el hogar. Esa es la palabra que quiere habitar entre nosotros. Esa es la palabra que es como una semilla regada por el Señor en el comienzo del día para que caiga en el terreno bueno de nuestra vida y dé fruto abundante. Deje que la palabra de Jesús siga obrando en su corazón y pregúntese todo el día: ¿qué tiene tu palabra, Señor? ¿Por qué esa palabra me consuela? ¿Por qué esa palabra me ilumina? ¿Por qué esa palabra me fortalece? Sígueme dando, Señor, tu palabra hoy y todos los días de mi vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.